¿A la mesa? Ah, la mesa. Eso. El crimen de la familia Luxinger es un crimen que simplemente no tiene perdón de Dios. Haber entrado a una casa en la noche, haberlos maniatado, haberles pegado, haberlos amenazado, haberlos encerrado para posteriormente quemar la vivienda y literalmente quemarlos vivos, es algo que simplemente es un recuerdo casi de la Inquisición. Es algo que no podemos tolerar que suceda en nuestro país. Esta situación tiene a la comunidad de la Araucanía con gran temor. Estuve presente en Vicuña con la familia, con el presidente, y pudimos ver, cosa que ya habíamos visto hace mucho tiempo en el trabajo que hacemos con parceleros, agricultores y comunidades mapuches, el terror que sienten las personas que viven ahí. Han habido desde el año 2008 casi 800 atentados. Esos son los atentados que solamente se han denunciado. Existen cientos y quizás miles de otros atentados que simplemente la gente no se atreve a denunciar. Es tanto el terror que las víctimas no se atreven a dar las pistas para que Carabineros e Investigaciones pueda dar más rápidamente con el paradero de estos terroristas. Y por lo tanto tenemos una ciudadanía conmocionada por lo que ha ocurrido, que ha llegado a un punto cúlmine con este asesinato macabro de la familia Luxinger, que a mi juicio y a juicio de muchos de nosotros, especialmente en la Renovación Nacional, marca un antes y un después en este conflicto. Es por eso que nosotros queremos en primer lugar dar un apoyo pleno a las medidas anunciadas por el presidente. Estas medidas incluyen no solamente el aumento de carabineros, que es muy importante, lo pudimos notar en la casa de los Luxinger, cuántas personas pedían que los carabineros estuvieran afuera de sus casas durante todo el día, porque si no es imposible conciliar el sueño. Han habido varias mujeres que han sido violadas y que también necesitan protección. Creemos que las medidas, aumento de carabineros, un nuevo helicóptero, tecnología, medidas como el control de identidad, control de transporte y especialmente el uso de inteligencia militar residual son medidas que van en la dirección correcta, porque nosotros no podemos tener ningún miramiento con estos terroristas y ninguna contemplación. Quiero hacer una aclaración. Las comunidades mapuches han condenado sin miramientos estos atentados. Y quiero decir que estos terroristas no tienen derecho a usar una causa noble y justa que Renovación Nacional entiende y apoya, que es la de la causa mapuche, un pueblo que ha sido discriminado durante 200 años y por qué no decir 300 e incubado durante 400 años. Por lo tanto, estos son grupos pequeños que nosotros debemos aislar políticamente y simplemente tratar con toda la fuerza de la ley. Es por eso que estamos absolutamente a favor y consideramos muy buenas y destacables las declaraciones de todos los sectores políticos que han condenado esta violencia, y también destacamos y apoyamos las reuniones que van a tener el día de mañana, lideradas por el ministro Chadwick y por los presidentes de los partidos. Sin un acuerdo transversal de todos los partidos políticos y sin una mayor participación por parte de las comunidades mapuches, será muy difícil salir del hoyo en que está hoy día la Araucanía en este tema, que en otros temas se desarrolla, pero que necesita solucionar esta materia. Pero además quiero hacer un llamado a que todos los sectores políticos también hagan un mea culpa y se pronuncien sobre lo que está pasando. Hoy día tenemos muchos precandidatos, tanto de la Concertación como de la Alianza, y creo que los precandidatos hoy día deben pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en la Araucanía y deben condenar el terrorismo y llamarlo con todas sus letras. No podemos tener miramientos y no podemos tener medias tintas en lo que está ocurriendo. Creo que también debemos hacernos cargo de los errores del pasado. Y quiero decir que una persona como lo es la expresidenta Michelle Bachelet, que quiere ser candidata, y con esto hago eco de las palabras del candidato Andrés Alamán, de nuestro candidato Andrés Alamán, tiene que hacerse cargo, al igual que todo el resto de los precandidatos, de los errores del pasado.
y haberle comprado, por ejemplo, el Fondo Santa Margarita a personeros de la CAM es un error el año 2009. Las acciones del comisionado Egaña y del comisionado el señor José Antonio Viragallo al firmar acuerdos con comunidades violentas son un error, porque han liderado, han hecho que la violencia aumente en estos años, porque las comunidades en conflicto han tratado de llevarse esos fondos que les fueron prometidos, malamente y a última hora, días antes de la elección presidencial del año 2009. Renovación Nacional queremos hacer algunas propuestas para solucionar esta materia. Primero, el temor no solamente se infunde en la población, sino que también en las autoridades. Y por lo tanto creemos que en las futuras designaciones de autoridades debe estar considerados la procedencia de las personas que van a tomar las decisiones. Creemos que los jueces han hecho una pésima labor. El fallo del Tribunal de Angol, que deja en libertad y no en prisión preventiva al señor Carbone, es un fallo que va a quedar en los anales de lo que es un fallo con más criterio. Pero también a los jueces que tienen hijos que pueden ir a clases en Ercilla, o tienen familias, mamás, padres que viven en Padre Las Casas o Vilcún o donde sea, también hay que entender que ellos también tienen terror. Y por lo tanto le pedimos en este caso a las autoridades que van a tener a cargo reprimir este terrorismo, y en particular a los tribunales de justicia y los tribunales superiores, que en la designación de los jueces a futuro tengan una consideración de dónde son los jueces y qué posibilidades tienen realmente de fallar en contra de estos terroristas. También debemos evaluar a los jueces que están trabajando en la Araucanía para que quienes puedan realmente aplicar la ley sean los que finalmente tengan que decir en los juicios que cuando los fiscales y las policías llevan posibles perpetradores. Necesitamos tener un acuerdo político, para lo cual Renovación Nacional va a apoyar y vamos a liderar una sesión especial para discutir esta materia. Vamos también a presentar un proyecto de acuerdo. Y también hemos pedido a la Comisión de Derechos Humanos que este miércoles debata sobre esta materia, y en particular se invita al Instituto de Derechos Humanos para que ellos también digan qué es lo que han hecho para defender a todas las víctimas del terrorismo en la Araucanía. Pedimos también mayor participación y la aplicación completa del convenio 169. En particular debemos apurar lo que se llama la consulta de la consulta. Eso es la aplicación correcta al convenio 169 para que las comunidades realmente sean parte del proceso de su propio desarrollo y del proceso de mejora de la situación de la Araucanía. Debemos también asegurar la presencia de indígenas, en particular del pueblo mapuche, en el Parlamento y en los consejos comunales. Si alguien lo quiere llamar cuota, sí, debemos asegurar que hayan mapuches en el Parlamento y debemos asegurar que hayan mapuches también en los consejos comunales, en aquellas comunas en las cuales hay una alta presencia de miembros de los pueblos originarios. Debemos ayudar a la formación de asociaciones de víctimas y en particular debemos considerar que cuando hay 800 atentados y prácticamente no hay nadie cumpliendo condena, eso es una denegación de justicia y por lo tanto es una violación a los derechos humanos y como tal requiere no solamente protección policial, sino que también de compensaciones. Si a un parcelero que ha vivido en el terror durante años, que no ha podido cosechar sus tierras, que no tiene cómo llevar con protección a sus niños al colegio, que le han quemado la escuela, le queman la casa, el Estado debe hacerse responsable de devolverle esa casa a ese parcelero. Si una persona de una pyme o un agricultor quiere llevar a cabo actividades comerciales y para lo cual requiere un seguro, el Estado debe ponerse con un subsidio para que ese seguro pueda realizarse y tener una actividad normal. El terrorismo de Estado, cuando no hay Estado de Derecho, en un Estado como el chileno, debe ser tomado a cuestas por el Estado. Finalmente, antes de pasarle la palabra al diputado Monkever, esto es un problema de Estado que requiere solución de todas las partes y por eso termino haciendo un llamado amplio a todos los líderes de los sectores políticos, en particular a los precandidatos presidenciales, a que hagan lo que les corresponda de liderazgo para lograr un acuerdo político, porque un conflicto tan profundo, de tantas generaciones, de tantas décadas,
de cientos de años, es un conflicto que requiere un acuerdo nacional. Es la única forma en que vamos a lograr salir de esta situación que tiene atemorizados a la región de la Araucanía y conmocionados a todo el país. Bien, como siempre agradecer la presencia y bueno, José Manuel, el diputado Edwards, como parlamentario de la Araucanía y de la zona con, yo diría, mayor presencia de comunidades mapuches, tiene la película clara y los conceptos que representan el sentir de la renovación nacional. Varias cosas para refrendar y para reafirmar. Cuando nosotros convocamos a esta conferencia de prensa, señalábamos y decíamos, si queremos que los errores se corrijan, hay que partir por reconocer esos errores. Si hay candidatos o precandidatos o personas que virtualmente quieren ser candidatos presidenciales, tienen también que partir por reconocer esos errores. Y nos referimos precisamente a la gama de candidatos presidenciales que hoy día están presentes, Michelle Bachelet y compañía. Esto parte con errores garrafales, cuando en los inicios de los gobiernos de la concertación se entiende que este no es un problema político, sino que este es un problema simplemente de pobreza, de entrega de tierra, y que la paz se logra entregando tierra. Vale decir, incentivo la entrega de tierra a cambio de paz. Y eso llegó a su culminación máxima cuando el ministro Villagallo, entre la primera y la segunda vuelta de la elección anterior, siendo ministro del gobierno de Michelle Bachelet, entrega más de 10.000 hectáreas, o más que entrega, firma compromiso con una serie de comunidades mapuches en la entrega de tierra entre la primera y la segunda vuelta, con fines electorales y con el objeto de cambiar tierras por paz, sin entender que este es un problema político, que va mucho más allá de la entrega de tierra, de pobreza, y sin entender que esto es un tema sociocultural que se arrastra hace más de 200 años. Cuando el Estado chileno y los gobiernos entienden que el problema se soluciona entregando tierras y entregando algunas cantidades de dinero que permitan solucionar los temas de pobreza, claramente vamos por mal camino. Y eso es lo que nosotros hacemos un llamado. Vale decir, si creemos y queremos llegar a un acuerdo político, al cual estamos apostando, lo primero que tiene que haber es un mea culpa de quienes tomaron decisiones erróneas en los gobiernos anteriores, para corregir esos errores y avanzar hacia adelante. Por eso celebramos lo que hace el gobierno convocando a los presidentes de partidos. Por eso nosotros hemos impulsado las sesiones especiales y hemos citado a la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto de Derechos Humanos, para que nos diga qué está haciendo en esta materia. Pero esto pasa por reconocer lo mal que se ha hecho y cómo corregimos hacia adelante. Obviamente el gobierno del presidente Piñera también corrige las cosas que venían haciéndose de mala manera anteriormente. Obviamente el gobierno del presidente Piñera también puede haber cometido errores y se están corrigiendo esos errores y se está actuando en la medida de restablecer el orden público y pensar que este es un problema político. Y por eso felicitamos el llamado del ministro del Interior a conversar a los partidos políticos y entender que esto no se resuelve con una visita de un ministro o no se resuelve con la visita de una autoridad de mediano rango a resolver los temas y sacarse la foto en la Araucanía. Esto se resuelve tomando el toro por las astas y entendiendo que es un problema político y hay que resolverlo desde ya. Pero para eso necesitamos también que se reconozcan los errores, que se hicieron mal, que se cometieron y que hoy día estamos pagando las cuentas. Sin ir más lejos, no nos olvidemos, Programa Orígenes. Todos nos acordamos de su nombre y también nos acordamos de lo mal evaluado que fue y por qué se suspendió. La cantidad de situaciones de mala administración de recursos por parte de la CONADI, que terminó con malversación de fondos públicos en los últimos 5 o 6 años de los gobiernos anteriores. También fueron malas políticas y malas decisiones tomadas. Por lo tanto, las propuestas están sobre la mesa, la voluntad de renovación nacional está sobre la mesa para empujar acuerdos políticos que busquen soluciones definitivas, no solamente en la Araucanía, sino que también en la vecina región octava, en la provincia de Arauco, que también se olvida, pero que tiene conflictos con comunidades y con agricultores también latentes, y por lo tanto a hacer un llamado a los candidatos presidenciales, a hacer un llamado a los candidatos silenciosos o a las candidatas silenciosas que reconozcan errores, que se pronuncien sobre la materia